que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Bien. Les voy a pedir que tengan su Biblia lista, porque ya sabe que estamos estudiando los dos pactos y estamos en la introducción. Hoy vamos a terminar la introducción y ya estaremos entrando al tema de los dos pactos. Es importante que la iglesia domine este tema de los dos pactos, porque si les preguntan acerca de en qué pacto estamos nosotros, usted tiene que estar bien seguro qué es lo que usted cree. Porque lo que ha pasado en este siglo XXI, la gente se ha confundido y ya han mezclado la enseñanza de los dos pactos. Yes. Muchas iglesias que proclaman tener la verdad han mezclado los dos pactos y entonces ellos guían su doctrina a través de los dos pactos. Y esto no debe ser así, porque la Biblia es bien clara en cuanto a esto. Entonces esto te va a ayudar mucho a poderle explicar a personas de que ya el antiguo pacto ya fue abolido, ya fue dejado. La Biblia nos dice en Corintios que solamente ha quedado como enseñanza para nosotros, pero ya no podemos nosotros valernos de la doctrina que se llevaba a cabo antes en el antiguo pacto. Así es. De hecho, quiero decirles que los judíos no conocen esto del primer pacto. Ellos no saben esto del primer pacto porque ellos nada más le llaman el pacto que tienen con Dios. Pero ellos no tienen dos pactos. Ellos siguen guardando la ley de Moisés, que es el antiguo pacto que Dios ordenó al pueblo de Israel que guardaran. Porque este pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Les vamos a recordar nada más que el pacto, esta palabra pacto quiere decir un acuerdo, un convenio, un trato que Dios hizo con su pueblo Israel, y que también primero hizo pacto con los primeros siervos que existieron en esta tierra. Ya hablamos en Gálatas capítulo 4 versículo 21 al 31, ahí se encuentra esta historia de los dos pactos, que Agar representa el pacto antiguo y que Sara, ¿sí?, representa el nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Y ahí está todo. Lea eso en su casa. Ya lo leímos el miércoles pasado y le vamos a dar otra leída en otra ocasión. Pero recuerde de que cuando yo estaba leyendo esta carta de Gálatas, me pareció muy interesante todo esto. Dije, vamos a hacer una lección o a desarrollar una lección que hable de los dos pactos. Recuerda que Dios hizo pacto con Noé. Primero, Génesis capítulo 6
versículo 18. Y ya sabemos que el pacto que él hace con Noé es que él le dice que le va a preservar la vida a él, a sus hijos y a la esposa de sus hijos y a su esposa. Pero aquí el único justo, recuerda que fue Noé. Y también metió los animales y él dice que entraran en el arca haciendo pacto con ellos para preservarles la vida. Recuerda, ese fue el pacto. Y el pacto fue que ya no los iba a destruir nunca más por medio de un diluvio. Y la señal del pacto, en cuanto a esto, ¿qué fue la señal? Un arco en las nubes. Un arco en las nubes. Esa es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, con su familia, con los animalitos del campo y también con nosotros, con todos los seres vivientes de la tierra. También nos dice la palabra de Dios que Dios hizo pacto con Abraham, allá en Génesis capítulo 15 y versículo 18. Le estoy dando estos textos para que usted los lea después en su casa. ¿Y cuál fue la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. Eso lo van a encontrar en Génesis capítulo 17 y versículo 11. Ya lo vimos en la clase pasada. La señal del pacto con Abraham fue esa circuncisión que se tenía que hacer a cada persona. En este caso los varones. Y ya está toda la instrucción. De 8 días de nacido tenía que ser el niño cuando se le hacía esta señal del pacto. Y recuerden que también dijimos que Dios no hace pacto con cualquiera. Dios hace pacto con los que le obedecen. Amén. Y la escritura nos dice que Noé, así como Dios le mandó que hiciera, así hizo Noé, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versículo 22. Y también la Biblia nos dice que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, dice la escritura que también Abraham obedeció a Dios y salió dejando a sus parientes, a toda su familia, su tierra y todo lo que a muchos de nosotros nos encanta. Porque no crea que muchos de nosotros estamos contentos que dejamos nuestra tierra. Muchos la añoramos y queremos regresar. Algún día voy a regresar a El Salvador. Si ya por algunos, ya oí unos por ahí que como ya el presidente ya tiene controlado allá todo, ya la gente ya quiere regresar otra vez a colgar su hamaquita allá en ese lugar tan hermoso que es el Pulgarcito de América. Entonces la gente está planeando otra vez volver a su tierra. Pues bueno, Abraham dejó su tierra, fíjese, su familia, y tuvo que salir obedeciendo a la voz de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Dios hace pacto con las personas que le obedecen. Yo espero en el nombre del Señor que nosotros estemos llevando una vida de obediencia, porque de esta manera Dios, nuestro Creador, puede entrar en pacto con nosotros y nosotros con Él también. Gloria al Señor por eso. Bueno, no nada más hace pacto con los que le obedecen, sino que también los bendice. Hace pacto con ellos y los bendice. En Génesis capítulo 12, versículo 2, ahí le dice Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande, y luego le dice: y te bendeciré. Y otra vez te vuelvo a repetirlo: y te bendeciré. ¿Cuántos hemos sentido la bendición de Dios? Amén. La bendición de Dios está sobre nosotros cada día de nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque estamos tratando de llevar una vida de obediencia. Y también porque hemos entrado en un pacto que Dios hizo con nosotros. Y nosotros estamos en ese pacto. Amén, gloria al Señor. El pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunos que dicen estar en el pacto, pero no lo llevan de la manera correcta, como debe de desarrollarse este pacto. Así que, bueno, Dios dice: te bendeciré. Así que la pregunta es: ¿bendijo Dios a Abraham? Y la respuesta es amén. Y lo bendijo de una manera increíble, maravillosa, como a ningún siervo de la palabra del Señor. Y hoy te voy a decir por qué como ningún siervo. Yo siento que Abraham fue privilegiado, pues la Biblia le llama el amigo de Dios. El amigo de Dios era considerado Abraham.
David fue considerado un varón conforme al corazón de Dios, pero yo creo que Abraham vivió una mejor vida que inclusive que David, porque Abraham no tuvo los problemas que tuvo David. Muchas situaciones ocurrieron en la vida de David, aunque tuvo fama y tuvo dinero y tuvo mujeres hermosas, pero se le vinieron unos problemas. Y ya saben por qué, ¿verdad? Por la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias terribles en la vida de las personas. Si no, usted puede ver alrededor del mundo, mire alrededor de nosotros, cuánta gente que no obedece a Dios y les va mal. Terrible, terrible. Voy a hacer un recuento de lo que ya hemos visto, y seguramente ustedes han leído esta historia, pero nada más para que recordemos. ¿A qué edad salió Abraham de su tierra, de la tierra de Harán? ¿Quién se acuerda? No, muy joven. ¿Quién se acuerda? Lo dijimos en la clase pasada. 80. Ay, bye, no, tampoco. Otro intento. No. A los 75 años, recuerde ese número. A los 75 años salió de Harán. Génesis capítulo 12, versículo 4. Apúntelo ahí para que lo lea, para que confirme la información. A los 75 años fue cuando salió y Dios le habló. Oiga bien, ¿qué edad tenía él? 75 años. Para mí, en aquel entonces era, 30 años. Para alguien que tenía 75. A los 75 años salió de Harán, según Génesis capítulo 12, versículo 4. Ya después sale con Lot, ya conocen la historia, todo lo que pasa, rescata a su sobrino y pasan 10 años. Después de 10 años, Dios ha bendecido a Abraham de una manera increíble. Es un hombre riquísimo, tiene siervos y siervas, y entre esas siervas tiene a una que se llama Agar, que es la que le ayuda en los quehaceres de la casa a Sara. Pues bueno, como Dios les había prometido un hijo y no había llegado, pues Sara tenía ganas de tener un hijo. Y fue después de 10 años que Sara le dice que tenga relaciones con su esclava Agar, y en Génesis capítulo 16 versículo 3 ahí vas a encontrar esa información, que fue después de 10 años que Sara decide entregarle su esclava a Abraham. Abraham para ese entonces tiene ¿cuántos años? 85 años. 85 años. Bueno, ya después, cuando Abraham ya tiene 86, es cuando ya nace Ismael. Génesis capítulo 16, versículo 16. O sea que luego quedó embarazada Agar, y ya después de un año, a los 86 años de la vida de Abraham, nace Ismael. ¿Nace el qué? ¿El hijo de la qué? De la esclava. Nace el hijo de la esclava. Recuerda esta información. El hijo de la esclava. Nace Ismael, que según esta alegoría de la que nos habla Pablo en capítulo 4 de Gálatas, versículo 21-31, este Ismael es el hijo de la esclava y representa, ya saben, el antiguo pacto. Después lo vamos a leer otra vez. Después ya pasan otra vez muchos años, pasa el tiempo, Abraham sigue creciendo y sigue esperando la promesa de Dios, y a los 99 años, fíjese nada más lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí abra su Biblia en Génesis capítulo 17, porque me encanta este versículo 1 del capítulo 17 de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Me encantan estas expresiones. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Gloria al Señor. Así que a los 99 años es cuando Abraham entra en este pacto con Dios, y en el versículo 10 ahí nos dice de este capítulo 17: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti.
será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y ya saben el versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Así que, bueno, a los 99 años de la vida de Abraham es cuando él es circuncidado. Y no nada más él, sino que también Ismael, que ya tenía 13 años. A la edad de 13 años es cuando Ismael también recibe la circuncisión como señal del pacto. Interesante, recuerda, también Ismael es circuncidado. Génesis capítulo 17, versículo 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Vamos bien? ¿A qué edad fue circuncidado Abraham? A los 99 años, recuerda. Bueno, ya hecho el pacto una vez, Dios con Abraham, ahora sí viene la manifestación. Qué interesante, que ahora ya hecho el pacto, ahora viene la bendición. Pues ya sabe que después viene la promesa de que Dios le daría un hijo a Abraham, y en el capítulo 18 habla acerca de la promesa del nacimiento de Isaac. Y ya sabemos la historia, cómo es que ya eran viejos y cómo es que Dios les habla y les dice que van a ser padres de familia. Y la escritura nos dice que a los 100 años de la vida de Abraham nació Isaac. Gloria al Señor. A los 100 años. Un año después que Dios hizo pacto con Abraham, entonces Dios después de un año cumple su promesa. Y ahí está, ahora tienen a Isaac, y después la información es que pasa el tiempo y después muere Sara, y Sara muere a los 127 años, fíjese. Génesis capítulo 23 y versículo 1. Sara pues muere a la edad de 127 años. Y fíjese que estuve haciendo cuentas, ya no me acuerdo, ya estuve buscando cómo es que llegué con esta conclusión. Ahora se las dejo de tarea a ustedes. Yo calculé que cuando Sara muere, Abraham tiene aproximadamente 136 años. Pero luego me encontré unos comentarios muy interesantes y ahí dice que él ya tiene 137. Entonces búsquele ahí. Para mí yo estoy correcto. 137 años, pues entonces dicen los comentarios que tenía Abraham cuando muere Sara. ¿Ya está muy viejito, 137 años? Pues, ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer? Mi mujer ya es avanzada en edad, yo también soy avanzado en edad. ¿Qué edad tenía? 99 años. De tal manera que hasta los 100 años, recuerda ese dato, cuando Abraham tiene 100 años, nace Isaac. ¿Y quién es este Isaac? Es el hijo de la promesa, del nuevo pacto. Entiendan eso, por favor, ¿ok? Porque eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Bueno, Abraham tiene 137 años. ¿Qué va a pasar con él? Ya murió Sara, ya tiene a su hijo Isaac. Ya saben la historia, que cuando él ya está muy avanzado, pero muy avanzado en edad, habla con uno de sus criados y le dice que vaya y le busque esposa a su hijo Isaac. Pero antes que pase esto, cuando Abraham ya está así de ancianito, me gustaría darles unos datos muy interesantes de los que habla la Biblia. Por ejemplo, si vas a Romanos capítulo 4 y versículo 19, seguramente son textos que tú has leído en otra ocasión, pero los vamos a considerar en esta clase. Está hablando de la fe, y en Romanos capítulo 4
Ahí habla el ejemplo de Abraham y ahí está toda la promesa realizada mediante la fe. Y hablando de Abraham, en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Está hablando de Abraham, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. ¿Se dan cuenta? No se debilitó en su fe. O sea, le dicen eso, él se ve ya viejito, decimos en México acabado. Ya está ancianito. Y él dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué dice la escritura ahí? Que estaba ya, ¿cómo dice qué? Como muerto, fíjese. Pues ya, estaba en sus últimos días ya como muerto. Que estaba ya como muerto, que estaba ya como muerto siendo de casi, ¿cómo dice ahí? Casi de 100 años, oiga bien. Y luego habla que ya la matriz de Sara ya no estaba tan bien tampoco. ¿Ok? Pero aquí el que me interesa es Abraham, que la Biblia le llama Pablo, a ver si no le reclaman allá a Pablo, ¿por qué me dices que ya estaba yo casi muerto? Mire, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto. Y mira ahora lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 12, en donde habla acerca de todos los que tuvieron una fe enorme, una fe grande, y entre ellos Sara y también Abraham. Y en el versículo 12 del capítulo 11, en donde nos dice, por lo cual también de uno, voy a leer desde el versículo 11 para que entendamos. Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, gloria al Señor. Por lo cual también de uno, y ese, ¿qué dice la escritura ahí? Ya casi muerto otra vez. Oye, ¿qué traen contra Abraham? Primero Pablo y ahora el escritor de los Hebreos. Yo por eso creo que es el mismo Pablo. Él se atrevió a decir esto. Ese ya casi muerto, dice que salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Espérame tantito. ¿Cómo que ese ya como muerto y ese ya casi como muerto todavía pudieron salir de él como las estrellas del cielo y como la arena, que fue la promesa de Dios? Fíjate la promesa de Dios. Ya tiene 137 años, no se sabe exactamente a qué edad Abraham decide continuar su vida pues conyugal. No dice que se casa, nada más dice que tomó a otra mujer. No como esposa, nomás dice, y la tomó como mujer. Los que comentan esto dicen que era su concubina, que su esposa verdadera fue Sara. Ella fue la doña, la señora, la mera. Pero, pues, ¿cómo que este que ya estaba casi muerto, ya era casi como muerto, se volvió a casar? Y la escritura nos dice que se casó con una mujer llamada Setura. Bueno, no dice que se casó, nomás dice y tomó por mujer. ¿Y tuvieron cuántos hijos? ¿Quién se acuerda? Tuvieron 6 hijos. Vayamos allá a Génesis capítulo 25, versículo 12, por favor. Aquí es donde entran los misterios de la Biblia, mis hermanos. Que Pablo dice que ya ese que estaba como muerto, o ya casi como muerto, o sea que le quedaba ya ¿qué? Poco tiempo de vida, ya estaba muy anciano. Pero acá nos dice en Génesis capítulo 25, versículo 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua.
Y ya saben que de aquí viene la descendencia de los madianitas, los mismos que vendieron ¿a quién? A José como esclavo. ¿Se acuerdan que venía una caravana de madianitas y cuando los vieron los hermanos de José, los vieron, miren, aquí vienen estos mercaderes, y le llevaron a José y lo venden pues básicamente a su propia familia, porque eran descendientes de Abraham. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, aquí es donde para mí entra el misterio de la palabra del Señor. Pero luego ahí dice adelante, Ajá. murió de 175. Sí, a eso quiero llegar. Abraham murió a los 175 años, Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8. Leamos esto juntos. Génesis 25, 7, 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. ¿Y qué pasó con los otros hijos que tuvo con Setura? ¿Por qué no los nombra la Biblia? También eran sus hijos, ¿sí o no? Sí, pues sí. Pero la Biblia siempre va a mencionar nada más a Isaac, a Ismael, que tienen una representación muy importante en la palabra de nuestro Dios. Entonces ya como, por eso dicen que nada más era su concubina, no la toman como su segunda esposa, porque entonces se tomarían en cuenta a los hijos que tuvo con esta mujer llamada Setura. Así que bueno, ya Dios le había mencionado a Abraham, ya Dios le había dicho en Génesis capítulo 15, versículo 15, ya le había dicho que él moriría en paz. Vayamos ahí a Génesis 15 rápidamente. Ya Dios le había profetizado que moriría en pero muy buena vejez. Dice ahí en el versículo 15 de Génesis 15, y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Qué es eso de tú vendrás? Y tú vendrás a tus padres en paz. Vas a morir en paz. ¿Okay? Y tú vendrás a tus padres en paz. Esa es una de las señales de todo hijo de Dios que guarda los pactos de Dios, como lo guardó Abraham hasta el último día de su vida. Cuando alguien es obediente a nuestro Dios, como lo fue Abraham, el final de los hijos de Dios va a ser como el final de Abraham. Murió de 175 años y murió en paz, tranquilo, sin ningún problema. La Biblia no nos dice cómo, pero yo me imagino que él se fue a acostar, hizo sus oraciones y ahí se quedó dormidito como pajarito, dicen por ahí. Qué hermoso dormir así, ¿verdad? Murió en paz, porque vivió una vida de paz, porque Dios es paz para sus hijos. Y si nosotros vivimos una vida en paz, el Dios de paz se va a manifestar en nosotros. Pero mira, nada más dice, y fue sepultado en buena vejez. ¿Cuántos años? 175 años. ¿A qué edad salió de Harán? A los 75 años. ¿Cuántos años vivió de felicidad al lado de Dios? 100 años. Viviendo bajo los preceptos y bajo los mandamientos de Dios y ayudando a su pueblo y dirigiendo a su nación. Y Dios le concedió el morir en paz y el morir en una buena vejez. Yo creo que cuando Dios tiene planes para sus hijos con los cuales Dios tiene un pacto, Dios nos va a dejar vivir una buena vida y llegar a una vejez donde nosotros podamos seguir sirviendo a la iglesia. Y cuando ya te estás saliendo del pacto, cuando ya estás entrando en desobediencia, alguien me dijo por ahí, no me acuerdo ni quién me dijo, pero él tiene este concepto que cuando ya uno de los hijos de Dios se va desviando del camino y que Dios ya sabe que allá en el año 2025 va
apartarse del camino del Señor, mejor el Señor se lo lleva antes que se aparte. Y se muere. Entonces a veces no entendemos, ¿y qué pasó? Se lo llevó el Señor. Entendamos esto. Yo creo que si Dios tiene un propósito y un plan para sus siervos, Dios nos va a dejar vivir, no 175 años, ¿verdad? Pero yo le he comentado a algunas personas que la Biblia dice que 70 años son la vida del hombre y 80 en los más robustos. Bueno, si Dios nos deja llegar a los 70 o a los 80 años, ya es una buena vida y una buena vejez. Pero que no estemos ahí con la pastillita o todos enfermos, porque ya no, puro sufrimiento. Yo le he dicho a mi hijo Jonathan que si a mí me llegara a regresar el cáncer en alguna ocasión, Dios nos libre. Ya le dije yo a él que si yo tengo ya mis 65, mis 70 años y el cáncer vuelve a regresarme, ya le dije yo que no más quimos, no más, ¿para qué? Ya. Si me regresó es porque ya se llegó la hora del hermano Gregorio. Pero y si no, aquí vamos a seguir. Guardando el pacto de nuestro Dios, siguiendo predicando, siguiendo dirigiendo la alabanza. Yo lo que le pido a mi Dios Santo es que me conserve mi voz, para si yo veo que estos artistas ya andan dando conciertos a los 70 años, miren el Chente hasta dónde andaba cantando todavía ahí con el vocerrón. Si esos hombres anduvieron entreteniendo al mundo con sus canciones, nosotros, los hijos de Dios, no podemos pasar de moda tampoco. Debo de continuar con el mismo timbre de voz y con el mismo ánimo que Dios nos ha dado. Debemos de seguir dirigiendo la alabanza, hermanito Daniel, hermanito José Ulloa, mi hermano Acevedo y todos los que dirigen la alabanza en esta congregación. Y debemos ir perfeccionando la alabanza. No podemos quedarnos en un nivel. Debemos de ir mejorando cada día más. Se ha ido el tiempo. Solamente te quiero recordar que murió en paz porque guardó el pacto que Dios le había dado. Y eso es muy bueno, guardar el pacto. Y quiero recordarles que Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, no con toda la gente. Y este pacto Dios lo vuelve a hacer con los hijos, con el hijo y con el nieto de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 26, solo vamos a darle lectura a esto para recordar que Dios no se olvida de la descendencia de Abraham. Y en el capítulo 26, versículo 23 y al 28 de Génesis, ahí nos dice la palabra de Dios, hablando de Isaac. Está tratando de abrir unos pozos ahí en el valle de Gerar y tiene problemas con los habitantes de esa tierra, y va y abre un pozo, pelean con él, riñen con él, se los deja porque él es hijo de paz, se va a otro lugar, abre otro pozo, vuelven a pelear con él y va a abrir el tercer pozo. Y entonces dice en el versículo 22, bueno, desde el 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamaron su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y ahí viene la aparición de Dios, como con Abraham. Y se le apareció aquella noche, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y otra vez: y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Ahí está Dios renovando el pacto nuevamente con el hijo de Abraham. Y luego dice la escritura: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo también. Nos vamos al capítulo 28 de Génesis, versículo 13 y 15. Ya para este entonces ya está haciendo pacto Dios con Jacob, y en el versículo 13 del capítulo 28, 13 y 15,
es cuando él tiene este sueño, y en este sueño Dios le habla a Jacob, y dice en el versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. Está renovando otra vez el pacto con Jacob. Te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y termino diciendo esto en el versículo 15. Y he aquí yo estoy contigo, porque Dios siempre está con nosotros. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dios prosperó a Jacob, le fue muy bien allá con Labán, de tal manera y de tal forma que llega el tiempo en que Dios le vuelve a hablar a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo que regreses a casa. Y es cuando regresa a casa y se encuentra con su hermano, ¿quién? Esaú, que viene con aquellos 400 hombres, y pues ya sabemos que Dios prosperó el camino de Jacob, porque también Jacob guardó el pacto de Dios como lo guardó Isaac, y fueron obedientes a la palabra del Señor, y Dios les bendijo en gran manera. El próximo miércoles estaremos viendo de que así como Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, vamos a ver cómo Dios hace pacto con el pueblo de Israel. Y aquí es donde mucha gente se equivoca, que creen que Dios hizo pacto con ellos, pero no. El pacto fue directamente con el pueblo de Israel, así como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Si no entendemos esto, no vamos a entender el porqué de los dos pactos. Y el porqué es que la gente mezcla los dos pactos. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.